Hola, hola. ¿Cómo estás, Jesús? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te ha ido? Bien, bien, aquí estamos domingueando todavía. Así es. Pues mucho gusto. Un gusto Igualmente, conocerlo. Carlos, el gusto es mío. Gracias por tomar la invitación y pues te invito a presentarte con el público, que conozcan quién eres. Bueno, yo sé quién eres, pero de repente me gusta más que se presente el invitado para que sea más correcto, ¿no? Porque de repente uno se queda corto. Perfecto. Bueno, mi nombre es Jesús Ramírez. Yo soy de formación psicólogo ¿Ok? y tengo estudios en psicoanálisis, particularmente no solamente en la esfera de investigación, también en la esfera clínica. Estos estudios los hice en Buenos Aires, Argentina, donde ¿Ok? también tuve una experiencia clínica a nivel de hospitales y de acompañamiento terapéutico. De ahí, bueno, pues he pasado por universidades, dando clases. En la Universidad Autónoma de Querétaro estuve un tiempo, justamente por la cercanía que hay en torno al psicoanálisis por allá. En su Claro, momento estuve participando en la creación de lo que hoy es la plataforma Yoica, que bueno, pues ok. anteriormente estaba solamente en Facebook y ahora está en varias plataformas. También ahora estoy en la Escuela Normal Veracruzana, apoyando la formación de docentes en diferentes niveles y grados, y obviamente respetando por la formación clínica y la atención psicológica en ese rubro y en ese camino. Claro. Sí, sí, pues un bagaje muy, muy extenso. Y pues eso es lo que nos trae hoy, ¿no? Que vamos a hablar sobre la atención. Por ahí me platicabas que es un tema que consideras pues importante, vaya. ¿Cómo podemos darle contexto a las personas que van a escuchar esto, ya sea ahorita o después? ¿Qué es la Ujú. atención? Porque la atención como que de repente se utiliza para muchos temas de marketing, como que es una palabra ya muy, muy utilizada y desmenuzada. En este caso, ¿de qué tipo de atención hablaríamos? Bueno, justamente eso fue lo que me llamó la atención del concepto atención, ¿sí? Válgase la Claro. expresión. ¿Qué había despertado mi interés en torno a este concepto? Pues básicamente tratar de aplicarlo a la clínica, a cómo una persona puede sentirse atendida. Normalmente se piensa que nosotros en la esfera clínica brindamos atenciones. En las instituciones tanto de salud pública, privada, se habla mucho sobre las atenciones que recibe una persona. En su Así momento es. también, como parte de mi formación, estuve trabajando en asistencia y atención a víctimas de violencia y delincuencia. Entonces ahí, pues, cuestiones de administración pública se contabilizaban las atenciones. Y de repente Ok. queda la pregunta, ¿no? ¿Cómo se puede atender y cómo se puede asistir a una persona? ¿Qué es una atención como tal? Mirarla a los ojos, quedarse callado para que la persona se siente escuchada, o en qué consiste realmente atender. Porque incluso también entre colegas se habla mucho, ¿no? Tuve que atender, estuve atendiendo, Sí, y pues así ¿a qué es. nos referimos con eso, no? Obviamente el concepto, como bien mencionas, es mucho más amplio. Se puede entender desde una cultura de masas, ¿no? O sea, cómo la atención Así ha es. sido últimamente convertida en un bien, y ahí nos mezclamos con la economía o incluso con la política, cómo se ha Claro. convertido en un bien de mercado. Hay que vender la atención, hay que comprar la atención, y buena parte de los usos de cierto tipo de redes está enfocada a eso. Recuerdo ahora el texto de un escritor periodista, Tim Wu, Mercaderes de la Atención, donde cuenta particularmente la historia de la publicidad enfocada a eso, a captar la atención. Y buena parte del diseño, de la propaganda en su momento difundida por este sobrino de Freud, Edward Bernays, Ok. tendría esta característica de la cultura de masas. Y también, pues, al ser convertida en un bien de mercado, pues hasta qué punto se estaba comerciando con esto, ¿no? Y conformando subjetividades, por ejemplo, enfocadas al rendimiento, al trabajo, cómo lo entendemos, ¿no? De repente podríamos decir gente que ahora se quiere volver multitasking, y el Así multitask es. o la multitarea de repente es algo que podemos hacer
Está comprobado por estudios neurocientíficos que es imposible realmente dividir la atención y sobre todo en una serie de tareas. Por lo tanto, entonces, pues es como una especie de ilusión propagandística esta diversificación. Por otro lado, tenemos redes como TikTok que trabajan bastante en todo esto, ¿no? Por otro lado, también lo escuchamos en la clínica, en algo que este bien se pone en riesgo, como si la educabilidad estuviera en riesgo. Comentaba también como parte de tanto mi atención clínica como de mi formación para estudiantes normalistas, pues de repente lo que escuchamos es que cuesta mucho trabajo que la gente quiera estudiar, ¿sí? Tal como lo podemos ver en estos fenómenos pospandémicos, donde pues la virtualidad de alguna u otra forma ha terminado dificultando el sostenimiento, la fijación de la atención y eso ha traído efectos subjetivos, cuando no clínicos, bastante importantes, ¿no? Por eso fue que me llamó la atención, ¿sí? Captó mi interés y he estado trabajando en torno a eso. Surgió también por la invitación de un grupo de colegas de Culiacán, comentar algo en torno a 5 conceptos fundamentales de la clínica o para interrogar la clínica. Y pues la idea era preguntarnos por a lo mejor palabras que circulan por ahí que no las usamos mucho a la hora de pensar en cierto tipo de conceptos desde el psicoanálisis, ¿no? Nos quedamos con una que otra, ¿no? Inconsciente, transferencia, repetición, pulsión, y a la hora de Así la hora, es. pues hay otros vagando por ahí, ¿no? Como te digo, la atención clínica, la atención en las masas, la atención como función, la atención como un dispositivo básico de aprendizaje, un montón de cosas que nos puede llevar este concepto, ¿no? Su equivocidad nos puede llevar a muchos lugares. Sí, bien mencionas, por ahí yo alguna vez leí un libro que se llama Economía de la Atención, precisamente dirigido a mercados. Y, y sí, bueno, el tema que tenemos aquí son varios, pero hablamos de la cultura de la atención, que ya diste como la introducción hacia esa cultura. Eh, pues sí, las redes sociales vienen siendo este boom de la atención que tenemos ahora, de cómo la prestamos, cómo la economía vaya, se está dando a ciertas cosas y lo que mencionas de la multitarea, de que de repente uno está en el celular viendo TikTok y tiene las plataformas digitales viendo una película en la televisión y como que queremos estar en todo. De repente he visto gente que pone una serie de fondo con su laptop y está trabajando y creemos que podemos, pero al rato les preguntas este tema de, oye, pero ¿cómo vas o qué hiciste? Y no comprenden bien lo que se hizo al final, ¿no? Como que sí lo hacen, pero no tienen esta, lo que antes de las redes sociales se le llamaba lectura de comprensión, todavía se le llama, pero antes yo me acuerdo que en la escuela nos decían, no basta con leer, basta con entender lo que estás leyendo, no importa si tardas más, pero entiende lo que lee. ¿Cómo llevamos esta cultura de la atención en tus ojos clínicos, Jesús? Fíjate que a mí algo que me ha llamado la atención en ese cruce entre lo clínico y lo educativo ha sido este punto como de tensión que se genera en las personas al momento en que dicen es que no puedo poner atención, no puedo poner Así es. atención y a partir de eso no sé ni qué estoy haciendo, ni para dónde voy, ni siquiera me acuerdo de qué estuve haciendo ayer. Entonces, eso tiene una afectación bastante particular, ¿no? Afectación me refiero a lo que una persona percibe como problemático. Entonces, pues que una persona diga, pues es que ya ni me acuerdo de lo que acabo de leer, y lo acabo de leer y hasta lo hice en voz alta para poner atención y no recuerdo qué leí o no puedo elaborarlo. Y nos damos cuenta Claro. que muchas de estas personas pasan entre 4 o 5 horas en TikTok y de repente decimos, bueno, ¿esto qué ocurre, no? Y tampoco quiero demonizar al uso de redes ni nada, pero lo que sí estamos viendo es que la diversificación y la multiplicidad de estímulos que nos llevan particularmente a algún tipo de redes enfocados en lo audiovisual, pero particularmente en lo visual, de repente generan una distracción que compromete mucho el ejercicio de comprensión, la Así es. comprensión lectora, incluso el empeño lector, vamos a decirlo en ese sentido, ¿no? El disfrute de la lectura per se ya se encuentra bastante en crisis. Entonces, decirle a una persona de repente, oye, mira, te recomiendo este texto o esta novela o algo así, cuesta mucho trabajo. Y eso estoy hablando, digamos, en un esquema de educación superior. Ahora pensemos en adolescentes. En adolescentes me ha tocado ver
eh, eh, chicos, chicas de 12, 13 años, que 10 hojas es un infierno y no saben qué hacer, ¿no? Es que cómo tuve que leer 10 hojas, ¿no? Es muchísimo. Entonces, ¿a dónde se queda justamente esta lectura? Recuerdo a un autor, a Willem Flusser, que en algún tiempo hablaba del paso del texto a la imagen y cómo el texto nos llevaba a una cierta comprensión de la causalidad en un sentido lineal, ¿no? Causa-efecto, causa-efecto. Mientras que la imagen, como se leía en un tipo de barrido, y esto lo dijo en los 80, lo que me parece impresionante y bastante predictivo de lo que hoy en día habitamos, ¿no? En este imperio de la imagen. De Claro. repente, el barrido de la imagen genera otra lectura que no es causalista. Entonces estamos en Claro. una forma completamente diferente de entender cuál es nuestra relación con las imágenes, cuál es nuestra relación con la comprensión que tenemos alrededor. Y evidentemente no es una lectura causalista y la comprensión evidentemente también será distinta. Sí, sí. Pues sí, lo dejamos como libre interpretación, muchas cosas, ¿no? Que a lo que mencionas me viene pues los memes, No, el TikTok de dura 5 o 10 segundos y como que tienes que tratar o tienes que entender lo que quisieron decir en 5 y 10 segundos y de repente son temas muy densos que tratan de meter en un meme o en un video muy pequeño y la gente lo que dices. Yo recuerdo que en mi primaria a mí me ponían a leer mínimo 15 minutos al día mínimo. Tenías que cumplir con la lectura, no sé ahora, pero yo es raro ya que veo a la gente leyendo eh, y a lo mejor a veces como que lo toman como que no es necesario porque ahora ya se acostumbraron a que todo esté hablado, ¿no? Como pones estos clips, estos podcasts, estos videos, pones el YouTube y según tú estás entendiendo, pero lo que yo no termino de comprender es cómo no nos damos cuenta que estamos entendiendo lo que otra persona puso atención de algo, pero que él interpreta sobre lo que él cree que es. Entonces también hay que es, ir a la causa, a la fuente. es Perdón. que lo que llama la atención, no, disculpe, ya te interrumpí, tiene mucho que ver con estas partes de cómo se fue haciendo cada vez menor el estímulo, pues. Por ejemplo, hoy por hoy, hablando con gente más joven y demás, lo que de repente te comentan, ¿no? Hay cierto tipo de redes sociales que ya no aplican, sobre todo aquellas que están compuestas de texto, como el Facebook, y se van Así es. enfocando cada vez a cuestiones más imaginarias, como es el Instagram, como es la imagen en el TikTok, o en su momento la reducción textual del Twitter. Sí, o sea, Sí, al punto en que ahora, cuando muchos tienen que escribir varios hilos, ¿no? Entonces, en ese nivel, como al ir concretándolo, de repente la extensión que se le podía dar al desarrollo de ciertos estímulos va generando que estos tengan que ser sucesivos, pasar uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Y ahí lo que así es. tenemos es la sobreestimulación y una situación muy particular que ya en esferas psiquiátricas empieza a demostrar la conexión que existe entre un dilema de atención y los efectos de ansiedad. Entonces, hay Claro. mucha gente que estuvo tratada mucho tiempo por benzodiazepinas, por asuntos de ansiedad, o sea, son ansiolíticos, pero que en realidad el problema central que había era atención o atencional. Entonces, justo a Claro. partir del control del manejo de la atención en esa esfera, empezó a haber otra manera de trabajar los efectos de la ansiedad. Entonces, como también una puede ir ligada con otra, eso es algo que también empezamos a ver. Ahorita que mencionaste este asunto con los 15 minutos de lectura, de repente hablaba con un chico que decía que le costaba mucho trabajo estudiar y que por más que leía no se le quedaba nada. Entonces, de repente lo que tuvo que hacer para poder estudiar, porque era un chico que aprendía, que estudiaba por videos, que veía resúmenes de textos o en podcast o los veía en YouTube o alguna situación así, lo que hizo fue grabarse en YouTube Ok. diciendo la lectura o leyendo su resumen para escucharlo cuando iba a la escuela y de esa manera durante toda la semana pudo estudiar. Entonces, hasta Wow. los mismos hábitos de estudio habían cambiado en ese sentido. Sí, sí, se adaptó pues ahora sí que a sus necesidades. ¿Cómo podemos llegar al fin de de la multitarea, Jesús? Porque es algo que veo complicado, pues nos están llevando a que seamos seres multifacéticos
y que hagamos todo al mismo tiempo. ¿Cómo es eso? Porque de repente me suena esto que mencionas de la ansiedad. También tendríamos que traer el TDA, ¿no? El TDAH es TDAH, el trastorno de atención, donde ya están Sí. dando Adderall, donde ya están medicando a la gente, y de repente está esta otra contraparte de la meditación, el mindfulness, pero todo esto yo lo veo como que la multitarea nos lleva a este tipo de problemáticas. Y es que en realidad lo que llama la atención es, por un lado tenemos como efectos polares, ¿no? Por un lado, la atención dispersa, la dispersión de la atención a través de varios estímulos en la multitarea, eh, el efecto que hay en la noción de rendimiento, que también esa es otra cosa, ¿no? O sea, Sí, Chulhan mediante, ¿no? Tenemos esta noción de buscar rendir todo el tiempo, de la exigencia constante, de la dificultad para espaciar los estímulos, lo cual también tiene un efecto importante, no solamente en características neuropsicológicas, pero también subjetivas. O sea, que una persona de repente puede espaciar entre el estímulo y cierto tipo de recompensa, enseguida lo que tiene es frustración. Entonces, sí, también hay efectos importantes en la capacidad de frustración de las personas, ¿no? De repente lo empezamos a ver con muchos chicos, chicas, adolescentes, que la frustración, o sea, siempre ha habido un asunto con respecto a la adolescencia y demás, pero lo que empezamos a ver es cómo ya la frustración lleva a actos bastante complicados, bastante complejos, ¿no? Pero sobre todo actos. Eso por un lado, en la saturación, insisto, de estímulos, de rendimientos o incluso de rendimientos que las mismas personas van adoptando como forma de vida. Tener que hacer algo para no aburrirse, ¿no? Como si fuera este octavo pecado capital, el aburrimiento, y haz lo que sea, pero no te aburras, ¿no? Vive una relación tóxica con tal de no aburrirte, consume esto con tal de no aburrirte, y es cierto. una lucha constante contra el aburrimiento, ¿no? Como algo mortífero en ese sentido. Por ese lado, entonces, más vale el ser excitado, ser estimulado que nada, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, cierto tipo de terapias como de deflación de atención, ¿no? Como para bajar la atención. ¿Cómo lo podemos ver? Bueno, pues lo vemos con esto que mencionas, ¿no? En mindfulness, libera tu mente, vive el aquí y el ahora, relájate, medita. Serían cuestiones que se están buscando. Incluso estos enfoques basados como cierta, date cuenta de este momento, lo que estás habitando, vive Claro, tu atención plena. Entonces, eso también funciona en el mercado como una forma de librarse del mismo mercado. Eso es lo llamativo del mercado, ¿no? Te da un problema y te ofrece la solución para ese problema que el mismo mercado ha creado, ¿no? claro. Entonces, eso es lo que vemos en los enfoques. Algo que me llama particularmente la atención es que en la clínica vemos esta cuestión, cuando una persona, ojo, se pueda sentir atendida. ¿Sí? Eso lo mencionaba al principio. Bueno, pues una persona que dice, bueno, pues yo voy a hablar, pero voy a que me pongan tareas. Últimamente lo que nos estamos topando en clínica es eso, que las personas van a que uno les diga lo que tienen que hacer y que les ponga una serie de tareas para que solucionen su vida, de esa forma Claro, técnica inmediata. Entonces, que una persona tenga el tiempo para hablar de sí, que no se frustre por hablar de sí, que plantee, que conforme una nueva narrativa sobre su propia historia y vida, eso ya se ve como una cuestión difícil, como que no está resolviendo nada o que simplemente la persona está hablando y la otra se calla. Se ve como algo incluso negativo, ¿no? Entonces, ahí tenemos como este contraste, ¿no? Por un lado, este ser excitado completamente, no ser estimulado o sobreestimulado, y por otro lado, estas ofertas para bajar, cuando en realidad el tiempo que se necesita para prestar atención, ¿no? Como en su momento se puede mencionar, es otra cosa, ¿no? Y hay recursos desde la misma filosofía, hay recursos, no sé, incluso hasta los orígenes de la psicología, ¿no? Hay algunos que se pueden brindar como una estrategia que sí tiene que ver con cierta resignación, pero pues ya la palabra resignación se lee como algo negativo, decía anteriormente. sí, sí, y tienes razón, porque también pues está este síndrome del hombre quemado, ¿no? El burnout, que es como muy de nuestra época, donde lo mencionas, uno se frustra y luego ya el estrés te lleva a no poder trabajar
y la gente como que no nos estamos dando cuenta que tanta sobreestimulación, tanto esperar el estímulo del éxito, como a lo que le llamamos éxito, este placer sobre lo que haces, quiere que sea inmediato, y entonces llega este momento en el que tú ya no funcionas. Recuerdo que cuando yo tenía, yo creo que 20, 21 años, llegué a trabajar en algún lugar y me decía el que me contrata, si vas a barrer, si a ti te toca barrer, pues nomás concéntrate en barrer. O sea, concéntrate en ser el mejor barriendo y despreocúpate por lo demás. Ese es tu trabajo. Y a una persona de 50, 60 años, y pues te hace lógica, ¿no? De repente ahorita los jóvenes queremos estar en todo, queremos hacer de todo, menos lo que nos toca. Pues es muy irónico. Entonces, pues sí, ¿cómo llegas a este tema porque ya vamos llegando a este tema de la patología de la atención o la patologinación? Bueno, se me va esa palabra, se me complica Sí, mencionarla. patologización, últimamente lo utilizan muchísimo, ¿no? Con esta situación de que todo aquello que no suene a un eje normal o normativo, enseguida se piensa como extremo patológico. Sí, hasta ahí Así es. más o menos se ha tomado. Entonces, viéndolo desde ese lugar, o sea, cómo se ha patologizado la atención, bueno, pues la patologización entiéndase como aquello que no cumple los fines de una norma esperable. Entonces, eso nos pone también a pensar en cuál es la norma esperable de la atención. Y eso también nos hace, pues, que nosotros tengamos que valorar cómo es medida, cómo es observada, cómo es tasada. Por ejemplo, y retomando un comentario que hacías anteriormente, ¿cómo se diagnostica en la mayor parte de los casos o el mayor número de casos el déficit de atención con hiperactividad? ¿No? Por lo general se empieza a diagnosticar incluso con pruebas, ¿sí? Pero no unas pruebas que sean de base orgánica, aunque mucha gente asegura tener su base orgánica, y eso que no estoy diciendo que no la tenga, lo que estoy diciendo es que en su ejercicio diagnóstico a veces simplemente se le toma desde la observación más inmediata, que eso es lo complicado. ¿Sí? Solamente por observación, es muy inquieto o no me pone atención a esto, entonces va. Eso es lo que desafortunadamente tenemos, que a veces los especialistas no realizan este diagnóstico, lo hace el contexto más inmediato, llámese la escuela, llámese la familia, llámese incluso médicos generales, y de ahí tenemos pues ya no solamente la medicación, que sería como el extremo, tenemos el señalamiento, la etiqueta, y eso nos lleva a una cuestión bastante complicada. ¿Por qué? Pues porque ya hay personas que, eh, así como las personas que hacen unos estudios de personalidad, que estuvo circulando un test autoaplicable el de Myers-Briggs, no sé si lo ubique la gente que está por ahí, que hablaba de los tipos de personalidad, que si es el INFT o alguna situación así, con unas siglas, era una manera Claro. como vivía en el mundo, ¿no? Como si fueran los 12 signos zodiacales de antes, pero ahora en 16 tipos de personalidad. Entonces, lo que se está aplicando ahora es que ahora se trata de decir incluso a través de redes cómo una persona tiene que vivir con TDAH. Es que yo desde el principio, cuando nunca me había dado cuenta que era TDAH hasta este momento, y ahora vivo de esta manera con una etiqueta, no solamente TDAH, sino neurodivergente. Y ahora mi neurodivergencia me lleva a habitar el mundo desde este lugar. Cuando a lo mejor no se ha ni siquiera tasado por un diagnóstico real, sensato, fue una etiqueta y a partir de eso, insisto, se vive el mundo, ¿no? Que ese es el efecto complicado de la patologización. El señalamiento, a lo mejor un poco la segmentación, la segregación que se genera a partir de ahí, y también la autosegregación, que esa es una de las pocas cosas que se mencionan hoy día. Claro, y sí lo mencionas porque a lo mejor por no gastar en la escuela en cierta tutoría en ciertas personas, porque muchas veces confunden ese de TDA con personas que están viviendo traumas en su casa y de repente pues están inquietos en el salón y por el ojo que el tutor a lo mejor no llega a tener en niños empiezan pues, a segregarlos, porque al fin de cuentas puede ocasionar, desde mi punto de vista, puede ocasionar varias cosas. Una de ellas es que segregues al niño poniéndole una situación en la que le haces creer que tiene cierta problemática o cierta enfermedad llamada coloquialmente, porque no necesariamente es una enfermedad, pero a ellos les haces entender que están enfermos. O la otra, que el niño se justifica y dice, bueno, es que yo tengo este problema y ya no tengo que seguir estudiando. Es un problema del cual yo no tengo control.
y Ujú. así van creciendo y llegan adultos inclusive pues les creas tendencias también, y esto lo menciono desde mi perspectiva, les creas tendencias también de estar empastillados con Adderall o con estas pastillas que les dan. Tal cual. En Estados Unidos había una moda de las pastillas de superinteligencia, ¿no? Que inclusive sacaron películas con Bradley Cooper, Ujú. de que se tomaban para estudiar y de repente eso lo que no saben que son drogas pues duras, al fin de cuentas son drogas duras, aunque por eso son drogas médicas y termina por llevarte a otro tipo de drogas que o a fiesta o alcohol o adicción. Entonces, cuando es fácil hacer análisis salvajes y etiquetar a alguien, es lo peligroso, ¿no? De estar dándole enfermedad a todo y dándole patología a todo y tú eres esto y le quieren poner nombre a todo y a veces son problemas, lo repito desde mi punto de vista, son problemas que vienen de casa, de que un niño está tratando de llamar la atención de alguien para ser atendido, precisamente como lo mencionas, que vengan a mí y alguien me eche una mano, ¿no? Pero pues, también tenemos un sistema en muchas ocasiones deficiente en cuestión de atención a niños. Ya no se digan adultos, pero en atención a niños está muy deficiente el sistema y es que a mi pensar, pues ya es muy fácil sacártelo y empastillar a la gente. Y es que, por ejemplo, las políticas educativas, eh, digamos, al ser políticas, valga la redundancia, pues muchas veces sus formas de evaluación de las políticas públicas son estrictamente estadísticas y numéricas, y a veces entre números se nos cuela un poquito toda la serie de condiciones que hay detrás, ¿no? O sea, las bases de un contexto, las bases de la burocratización que se lleva para tomar en cuenta estos números. Entonces lo que tenemos son atenciones que son más bien paliativas de algún tipo de tratamiento, o sea, que no son tratamientos en profundidad o que requieren un tipo de dedicación o de personal capacitado, formado, con el tiempo suficiente y obviamente con los salarios correspondientes para poder realizar esas tareas, ¿no? Se Claro, espera mucho de la educación especial y muchas veces se les deja de lado su pretexto de políticas que medianamente hablan de inclusión, pero que los dejan de lado obviamente en su ejercicio fáctico, o sea, en su ejercicio como tal se pierde mucho en ese sentido. Entonces, a la hora de tratar esto, cuando realmente hablamos de déficit, ¿sí? O sea, y ojo, el término déficit puede no gustar mucho, pero sí tiene que ver con características de una función ejecutiva, de una así función es. ejecutiva que hay que poder diagnosticar en su momento. Fíjate, incluso así como en su momento aumentaron los casos de autismo del 2000 a la fecha, ¿no? Prácticamente uno en 10.000 a uno en cada 88. Sí, fueron un aumento estadístico importante porque también varió Claro. el concepto de autismo. Del mismo modo, también ha variado el concepto de atención. ¿Y cómo ha variado particularmente? Bueno, pues al principio la atención se entendía como algo a fijarse, ¿no? Pongan atención, ¿no? Como el modelo de escuela autoritario, ¿no? Ponerse ahí y esforzarse y mantener los ojos abiertos y concentrarse, ¿no? Como un ejercicio. Incluso hoy por hoy puede ser hasta desgastante para las jóvenes generaciones poner atención. Eso es uno. Otro, sostenerla, o sea, primero fijarla, luego sostenerla. Y después de sostenerla, hoy en día lo que se toma como una definición de atención es la capacidad de retorno. ¿Qué quiero decir? Que alguien se pueda distraer, pero que recuerde que se está poniendo atención en algo y que regrese a poner atención. Entonces, Así ¿cómo es. de algo que se esperaba como un elemento netamente fijo, ahora se le toma como una característica rescatar la atención incluso de toda la esfera de estímulos a los que se pueda someter la persona, incluso de su propio pensamiento? Tomando en cuenta esto, eso solamente por las personas que están trabajando esto desde la evaluación o desde los tratamientos, cuando en realidad se hacen. Y hay que ser enfáticos en esto. Muchos diagnósticos son diagnósticos de contexto, de familia, de algún profesor, de algo. Y hay que ver que anteriormente profesores y familia trabajaban de la mano. ¿Sí? Hay Sí, que ver que incluso la función, la noble función docente, así como en las películas que uno puede ver de Cantinflas, tenía otras características, ¿no? O sea, era una persona que iba a un contexto, iba a cambiar un sentido digamos, como de movimiento en la comunidad. Sí, ¿no? Ahí está el profesor, no me acuerdo de mi profe, cómo se llamaba la película como tal de Cantinflas que me estaba refiriendo, pero eran agentes de cambio.
Hoy por Sí, hoy pues, los mandan y ya no se sabe ni cómo, pero le piden un montón de papeles y le piden luego canalizar para otras instancias y donde en realidad no hay abasto suficiente para brindar esta atención. Insisto, cuando no, se convierte en una moda también para etiquetar, para segregar o autosegregar, lo cual se hace aún más complicado como fenómeno social. claro, y sí, y la verdad es que al profesor, al maestro, a la maestra, a los tutores se les debería dar más respeto y subir salarios también, porque como lo mencionas, son agentes de cambio totalmente, y antes ellos trabajaban de la mano con la familia y la familia respetaba al profesor. Lógicamente, siempre va a haber casos en donde haya profesores buenos y haya familias malas, pero pues son excepciones, ¿no? En su mayoría es una labor muy noble y es una labor que pues están dando su vida por cambiar a 10, 20, 30 personas en un solo salón. Y eso estoy hablando de un solo salón y de una sola escuela. Yo tuve varios profesores que están en dos escuelas y no se les da su respeto y también le achacamos mucho al profesor y a veces el profesor no tiene que hacerla de psicólogo, ¿no? Tendría que haber alguien especial para que pueda apoyarse con el profesor y el profesor pueda apoyarse con él. Por eso es que debería de tener pues más diversidad en especialidades una escuela. Desgraciadamente, pues el sistema no lo da, ya sea por salario, ya sea por políticas, por varias cosas que parece que se ha olvidado a la escuela y se ha olvidado que de ahí vienen todos los buenos ciudadanos, los buenos profesionistas, las buenas familias. Eh, por bueno no me refiero a temas de derecha e izquierda, sino me refiero como pues, ciudadanos de valor, ciudadanos que no van a violentar, ciudadanos que no van a agredir al otro, que por lo mínimo tengan respeto al profesor. Ahora parece que los alumnos mandan al profesor y si se equivoca el alumno es culpa del profesor y los maestros llegan igual. Por ahí hay un meme que se me hace gracioso, hace en los 80s, en los 90s, en los 2000 todavía, se ve al profesor explicándole a los maestros y los maestros hablando con el niño y ahora se ve el niño explicándole a los papás y los papás regañando al profesor. ¿Cómo cambian estas jerarquías? Y también lo que mencionas, cómo se volvió algo cool, algo de moda, algo bonito el tener las neurodivergencias, pero no atenderlas, nomás tenerla para sentirte que perteneces a una tribu, ¿no? Que eres parte de algo, que se vuelve pues también una cosa de salud pública difícil de atender porque el vulnerado en este caso no lo busca atender, nomás lo busca tener. También se Ahora vuelve que raro. mencionas, ahora que mencionas eso, o sea, la ampliación o la difusión en los dos sentidos, ¿no? Difusión de extensión y difusión de que se vuelve algo difuso, de conceptos como la vulnerabilidad, permite una apropiación inmediata en la medida en que este esquema es un esquema de derechos, pero que a la hora no compromete a la persona digamos, a su ejercicio de obligación, como decían antes, derechos y obligaciones. Claro. Entonces, ¿en qué le compromete? Eso por un lado, pero por otro lado también lo pensaba en esto que mencionabas de aulas, docentes, alumnos. Un filósofo español, Gregorio Luri, habla acerca bueno, tiene un texto que se llama así como la escuela no es un campo de diversiones, es un parque de diversiones. ¿Por qué? Pues porque normalmente quienes hemos dado clase nos topamos con esta cuestión de, bueno, alguna sugerencia que la clase sea dinámica. Y entiéndase por dinámica que sea variada en una cosa y luego otra 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 y luego otra. Y que incluso las formas de evaluación se conviertan en eso. Ahora, una cosa es diversificar la dinámica de una clase y otra cosa es que estemos prácticamente en aras de entretener como tal al alumnado. O sea, es como un ejercicio de doble Sí, implicación, ¿sí? Que es más o menos el tema de Luri, que sostiene que en realidad lo que se tiene que hacer también es un ejercicio de voluntad y que la voluntad es motivada por el deseo, en este caso el deseo de aprender. Sí, o sea, hay una sí, sí. filósofa, Simone Weil, que habla justamente de eso. O sea, dicen, las escuelas no vamos a aprender nada más contenidos, a tomar contenidos, sino es como una labor negativa en el sentido de un vaciamiento para poder recibir otra cosa, ¿no? Es una predisposición personal a recibir algo. Entonces, es un ejercicio activo a la atención en ese sentido. Es un poner de parte de alguien. Y ojo, porque esto, así como lo señalo en el factor educativo, también pasa en el factor clínico. Una persona que tanto pone de sí en un tratamiento. No es hablar, no es desahogar, es comprometerse con un cambio.
Y esa es una de las situaciones que normalmente encontramos en deflación en los tratamientos. Una persona que va a hablar es una y otra, la que se decide a cambiar a partir de su asistencia, comprometerse con situaciones que evidentemente ese cambio le repercutirá y le traerá resultados, pero que no es sin la voluntad de la persona. Y eso nos lleva a pensar las cosas desde otro lugar, ¿no? Y en este sentido, retomando la cuestión docente, la sobreestimulación, o sea, ¿cómo se puede competir en la atención con los celulares, ¿no? O sea, tengo compañeros docentes que de repente es que quiero quitarles el celular, ¿no? En educación superior o media superior. Pues el problema no es en sí quitarles el celular, es competir con él y cómo se compite con él. Y es una cuestión muy, muy complicada porque entrada uno lleva las de perder. Y ojo que también es formativo, porque mencionaste una situación con respecto a ese contacto, ¿no? Porque poner atención también es un ejercicio, digámosle así, como de educación o de cierta bondad hacia el otro. Es un principio de empatía también la atención. Sí, Como hablaba de un vaciamiento, es así como respeto. ¿De qué se trata? Por ejemplo, si yo estoy hablando contigo y agarro mi celular y me pongo a hablar y medianamente te contesto dos o tres palabras, normalmente es entendido como una falta de respeto, porque es una falta de atención, ¿sí? Pero es claro. también una predisposición a un estar en algún momento, ¿no? Estar disponible para un otro. Y en una situación de violencia, ¿sí? Como se ha señalado, pero más bien en un estado actual de la violencia, la atención también es un principio ético de cambio, si lo pensamos desde ese lugar. El estar presente para otra persona, el estar disponible, dispuesto, el estar para escuchar a la persona atentamente o esa posibilidad de sentirse arropado, por sentirse atendido, por sentirse escuchado, pues ya es otra cosa, permite un alojamiento y también permite alojar a otro. Sí, 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 totalmente, porque se pierde el sentido de, bueno, ahora que me dijiste el tema me puse a estudiar un poco más y son funciones ejecutivas que también ayudan a colaborar con los demás, a sentir empatía con uno, a sentir empatía con tus amigos, pero aparte de con tus amigos, sentir empatía con extraños, porque como que creemos que la empatía solo sea entre conocidos, y no, la empatía va más allá, es gente a lo mejor poner atención precisamente a, esto ya escala lo social, poner atención a estas personas que vemos en la calle, que de repente te piden, no necesariamente gente que está en los semáforos, pero gente que a veces está en la calle con una necesidad de calle muy, muy grande, que ni siquiera te está pidiendo, que está ahí y ves que la está sufriendo, que ya a lo mejor ya no puede hablar porque ya lleva una semana sin comer y que son situaciones que pensamos que solo son de películas y no, pues vas a tu plaza y me imagino que esto ya trascendió a todos los pueblos de, por lo menos de México. Dudo que haya un pueblo, a lo mejor lo existe, pero dudo que haya un pueblo en el que no haya un necesitado. Y ya nomás los vemos como, hasta parece folclore mexicano, ¿no? El que esté alguien ahí y no atenderlo, ya es como, es el mal dicho, que sí está mal Ujú. dicho, pero es el loquito del pueblo, o es o quedó loco. Ok, si todos saben que está ahí, ¿por qué no le prestas la atención necesaria de que está ahí por algo, ¿no? Más allá de que lo juzgues y más allá de que esto y lo otro y que ya conozcas su historia y ya lo normalices. Creo que desde ahí viene también el prestar atención a las cosas para que haya cambios distintos. Vaya, ahora que mencionabas agentes de cambio, pues que haya cambios verdaderos y inician con la atención a lo que vives. Y esa atención también te lleva a tu atención de autoconocimiento, me parece que lo mencionabas hace rato. Como una persona que no puede prestar atención a lo de enfrente, o una persona que no se presta atención a él mismo, ¿cómo va a poder atender a su vida de adulto? Eh, ¿Cómo va a poder ser feliz con ciertas cosas? Y a felicidad me refiero a estar tranquilo, no tener la ansiedad, no la felicidad esta que nos venden de una sonrisa y todo el rato, ¿no? Sino la serenidad de poder estar contigo y estar con la persona que tienes enfrente sin la necesidad de... Porque sucede, hay personas que están de frente y no hablan y hasta sucede que hablan con el celular y se están mensajeando por WhatsApp o se están mandando memes y están de un lado a otro. Hay reuniones de memes. Se reúnen jóvenes a mandarse memes, pero no hablan de frente. Entonces se vuelve como algo, pues se vuelve algo hasta cierto punto, la palabra no sé si quepa, pero como bizarro, se vuelve raro, surreal. Y ya empieza a pasar eso. Eso cómo se ve desde la clínica y no es, iba a decir qué consejo, pero no más que consejo, qué es lo que te ha tocado vivir desde la clínica, porque consejo creo que queda muy corto. Fíjate.
mencionándolo así. Eh, a partir de una generación que podríamos ubicar más o menos en principios de los 40, o sea, de gente que tiene como 40 y algo, en primeros años de los 40, la primera mitad de los 40 para abajo, se ha visto que hay un déficit importante en la cantidad de llamadas telefónicas. O sea, la gente se llama menos. ¿Sí? Así es, Mientras más joven la generación, empieza a sentir incluso molestia o malestar para contestar una llamada. así es. ¿Por qué? Porque entonces la preferencia es más el mensaje o incluso la nota de voz. Eso también nos habla un poquito de cuál, o el sticker tal cual, ¿no? O los grupos que existen para compartirse memes. Eso también nos hace pensar en el tiempo de la charla, ¿no? Y la disponibilidad de la charla. O sea, lo que hace el frente a frente, ya de ese contacto, genera otra cosa. De Sí, repente, hace poco, Tinder sacó cierta información bastante llamativa que la reprodujeron algunas revistas. Desafortunadamente muchas de las revistas del corazón, ¿no? Y que luego a veces pierden cierta credibilidad en todo eso, claro. pero cada tanto algunas aplicaciones sueltan información, sobre todo pues porque para eso están, para recabarla y para venderla con fines publicitarios, válgase la expresión. Entonces se recaba y lo que comentaban particularmente es que muchas de las conversaciones que se tenían en esa aplicación se utilizaban para este primer contacto de charla y ya cuando hubiera cierto feeling o cierto match, pero match ya no de imagen sino de palabra, ahí sí ya se iban a encontrar. Entonces son como varios Claro. filtros para llegar al encuentro. Poder hablar con alguien realmente, tener esa temporalidad de charla sin la mediación del teléfono, del estímulo, del aparato, del gadget, se hace realmente complicado. 221 veces se tiene contemplado que son la cantidad de momentos donde una persona al día revisa su celular o ve la pantalla Claro. aproximadamente. Entonces, obviamente es una interrupción frente a un estado de presencia y ese estado cuando se logra, cómo se tramita la soledad contemporánea. Son situaciones que de repente hacen, ¿por qué una persona lo busca? ¿No? Están platicando, se para uno al baño y enseguida el celular. Entonces, son situaciones que hace pensar en esa disponibilidad para estar realmente con alguien. Y que obviamente eso ya no se percibe desde el autoconocimiento, se vuelve automático, que esa es la cuestión más complicada, por lo cual las redes sociales se han tomado como una de las mayores adicciones, si no la mayor, porque no es química en este sentido, sino sería directamente conductual. Entonces, al ser directamente conductual, ¿en qué momento llegamos a un automatismo tan grande que no nos damos cuenta la cantidad de veces que hacemos algo? Y eso evidentemente nos invita a hacer un ejercicio de autoobservación para ver en dónde estamos irrumpiendo en esos automatismos. En la medida en que lo podamos ver, vamos a ver cuál es nuestro juicio de realidad sobre los mismos, cómo interpretamos el mundo. Y eso también nos lleva a otra cosa. Hace rato hablé de redes, pero también la cuestión algorítmica que evidentemente está diseñada para tener, digamos, autosatisfacción o placer inmediato, que repite más o menos por cierto tipo de escalas a lo mismo, va hacia lo mismo, lo que antes se le llamaba filtro burbuja, es como de una sola realidad que se reproduce a sí misma. El gran tema que tenemos a partir de esto es que no invita a la diferencia. Y como no invita a la diferencia, invita a la mismidad, en ese sentido lo que se busca son estrictamente realidades similares, con lo cual no hay ninguna apertura a la alteridad, hacia lo otro, hacia lo diferente. Entonces lo que vamos generando es más bien una cultura con cierta tendencia, válgase la expresión, hacia la violencia, en la medida en que nos indica justo un rechazo a la alteridad. O sea, ya no, estamos en un punto de carencia de diálogo, de charla, de exposición, de construcción conjunta, aunque se repite y se diga muchísimo, pero realmente en su ejercicio lo que vemos es esto, una inestabilidad de las relaciones cuando no son inmediatamente satisfactorias y por satisfactorias diría incluso autosatisfactorias. Sí, sí, sí. Sí, se vuelve una especie de narcisismo pues todo este tema, ¿no? De la atención, es un baño de ego hacia nosotros, el tema de querer ser atendidos, pero de qué manera queremos ser atendidos, porque ni siquiera entendemos qué es la atención. Entonces creemos que el que nos vean es un hecho ser atendido, el tener likes, el tener seguidores, el que alguien comente.
porque inclusive hay gente que hasta le gusta que comenten comentarios de hate, ¿no? Se pone para que le comenten cosas malas, pero pues es su manera de sentirse que está en algo. Y bueno, sobre esto sí, seguiría el siguiente tema. ¿Cómo haces una ética de la atención? ¿Cómo llegas a poder llegar a que sea ético? ¿No? Porque muchas veces, por lo menos desde mi perspectiva, es mayor la ética que la moral, ¿no? Porque aquí ya es ética, ya corresponde a todos los ciudadanos y a todas las personas. La moral de repente es por tribus y por ideologías y por religiones y todo. Entonces aquí lo englobas más con la ética. ¿Cómo llegas a eso? Para el caso, si nosotros entendemos por ética, que viene de un posicionamiento, es cómo nos posicionamos frente a la atención. ¿Sí? O sea, no nada más es cómo nos dejamos arrastrar por este automatismo. Evidenciar sus distintos usos conceptuales, sus manejos, tanto económicos como políticos y demás, nos lleva un poco a entender cómo podemos hacer algo al respecto. Uno, como consumidores. Dos, como ciudadanos. Tres, como un ejercicio de apertura hacia lo otro, hacia los otros, ¿no? Entender también, a lo mejor poner un poco en crisis esta autosatisfacción narcisista, valga la expresión, aunque suene muy psicologizada, de lo que no me parece o lo que no me llama la atención de entrada, entonces está mal, ¿no? O sea, antes me acuerdo que Sí. el polimos era un debatir con alguien y lo importante del polemos era pues encontrar en las diferencias que se tenían con otros, diferencias irreconciliables, que no era un ejercicio de ver quién le ganaba al otro, quién hablaba mejor que el otro, era más bien cómo los dos crecían en argumentos. Y hoy por hoy eso es algo completamente imposible. Hoy seguimos a las personas que piensan como nosotros o tratamos de reproducir eso, ¿no? Por eso las cadenas reproductivas de discurso, pues, digamos, como de pensamientos únicos, ¿no? Que no admiten otras derivas. Eso también nos hace pensar un poquito qué tanta alienación, más allá de los usos inmediatos de redes, tenemos en el discurso y en la ejecución de vida que estamos teniendo. Ahora, como otro ejercicio ético, también la observación sobre sí, que eso nos lleva bastante a pensar en qué puntos de la realidad nosotros nos enfocamos más, desde dónde consideramos la realidad como posible. Un, bueno, buena parte de los estudios actuales que están haciendo neurocientíficos enfocados a la esfera emocional, lo que demuestran no es que se puedan cambiar las emociones como tal, pero que la interpretación de la realidad evidentemente modifica mucho del ejercicio emocional, ¿no? Y es ahí Sí. donde evidentemente los factores terapéuticos o psicoterapéuticos tienen un importante efecto. ¿Por qué? Pues porque de acuerdo a cómo interpretas la realidad, si tú piensas que la vida es una porquería, pues evidentemente con cualquier tipo de estímulo lo vas a encontrar así y a lo mejor tus redes te lo van a recordar y vas a vivir así. Entonces, eso también amerita un poquito del trabajo de juicio de realidad y sobre todo de voluntad. ¿Hacia dónde queda esa voluntad y esa apertura a lo otro? Me gusta mucho el término que utilizan en ese texto que mencionabas. Bueno, economía de la atención es uno y hay otro que editaron hace poco, el eclipse de la atención, donde se habla de la atención como un trabajo negativo, o sea, como un trabajo que de vaciamiento, es vaciarse de prejuicios y estar disponible a la realidad tal como es, sin que eso tenga que ser ni bueno ni malo, estar abierto a lo que es. Y eso me parece profundamente más pacificante, sí, pacificador, Claro. que estar esperando que sea a la manera en como a mí me gustaría que fuera. Claro, claro, y ahora mencionas esto y ahora se están retomando como estudios budistas, ¿no? De Siddhartha, se está llegando al oriente que lo teníamos como eclipsado, si cabe la palabra, como que no veíamos, solo veíamos Occidente y Occidente se convirtió en una máquina de rapidez y pues tenemos una cosa grandiosa como mala, que es McDonald's, ¿no? Que es rápido, 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 y ahora pues Instagram es una especie de McDonald's de likes, de rápido, 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 y si no me satisfaga, ya hago otro, y hago otro, y hago otro, y hago otro, hasta que pegue el viral. Y el budismo habla de similar a lo que mencionas, ¿no? De estar en paz con lo que ves, quitar este tema de si es bueno o malo, aceptarlo, luego entra el estoicismo ahora con esta nueva era de rapidez
te están trayendo de nuevo el estoicismo de alguna manera y empieza a llegar esta filosofía que de repente puede ayudar, pero también lo que mencionas, lo venden como algo para aliviarte del sistema, pero también lo utilizan los mismos que te cansan del sistema, ¿no? El, y lo voy a mencionar a lo mejor sin buscar un prejuicio, pero hay muchos, o coach de vida, o coach de algo, o coach de Ujú. algo, o alguien que tuvo un diplomado. No estoy diciendo que todos tengan falta de ética profesional, pero estoy diciendo que algunos caen en la mala praxis y nos venden estas ideologías, estas filosofías que no vienen con ideologías precisamente como lo es el budismo, y nos lo venden como, ah, mira, te vas a aliviar, pero tienes que pensar así. Y ahora tú mencionas esto de estar serenos, de estar en paz, que se me hace lo necesario, ¿no? Y de repente la misma atención se ve, si cabe la palabra, y espero no suene mal, pues se ve prostituida, ¿no? De varias maneras, se ve pues, mal utilizada. ¿De qué manera alguien en casa puede hacer buen uso de la atención, de la ética? Alguien que a lo mejor aquí nos va a escuchar después, ¿cómo puede en su negocio, en su vida, con su familia, hacer buen uso de la ética, de la atención? Antes de eso, mira, cuando hablamos de posicionarnos desde la atención o hacia la atención, una es la invitación al autoconocimiento, pero esto ¿cómo se logra? Digamos, o sea, partimos de la base que uno no puede conocerse completamente, pero sí puede observar un poco cómo está realizando cierto tipo de patrones. Para el caso puede hacer una observación sobre sí. Y hay cierto tipo de factores o patrones que condicionan interpretaciones de la realidad. Y a lo mejor hay muchas preguntas que se nos están yendo porque no tenemos tiempo para ellas. Uno de los más claros es una pregunta por el bienestar. ¿Cuál es un bienestar para mí? O sea, un Claro. punto de alcance. Y por bienestar, o sea, evidentemente pues, estamos atravesados por los ideales, ¿sí? Pero si yo, por ejemplo, entiendo que mi punto de bienestar es estar viajando constantemente, perfecto, pues entonces hay que ver cuánto falta para el siguiente viaje, ¿no? O en realidad en cómo me dispongo de ese camino, ¿no? La invitación que están haciendo algunas personas justo desde el enfoque que mencionaste, un enfoque un poco más orientalista, es atender un poco más al proceso más que el resultado. Entonces, obviamente sí, ponerse en camino hacia una especie de ideal de bienestar, pero pues también con un proceso, o sea, entender que se trata de un proceso, que ese proceso lleva su tiempo, ¿sí? Estar justamente en ese ahora del proceso, y es una manera en la cual se combate bastante este problema de la inestabilidad, porque por lo general la gente que tiene estos efectos desde la tensión hasta la ansiedad es esta sensación de inestabilidad y una ausencia de plan de vida. O sea, y cuando me refiero a plan de vida no es tenerlo todo claro. Sí, o Sí, sea, más allá de los factores comunes del viajar mucho, del tener mucho dinero, bueno, ¿cuánto es suficiente? O sea, realmente, ¿cuál es tu punto de llegada al respecto? Y te aseguro que o somos muy pocas las personas que podemos llegar a plantearlo tal cual, ¿no? Porque por lo general lo que hacemos es estar enrollándonos y necesitamos esto, y luego esto, y luego esto, y luego esto, y luego sí, esto, y luego esto. Así, entonces obviamente solemos perdernos en los automatismos, ¿no? La capacidad de lo que ahora se está trabajando bastante, que es el carácter narrativo de la vida, ¿no? Ya se está buscando mucho, incluso hay enfoques terapéuticos, la terapia narrativa, que se busca que la persona pueda explayarse hablando de sí. Es como si de repente yo puedo escribir algo sobre mí, lo puedo ver después de un tiempo y decir, qué curioso, ¿no? ¿Cómo llegué a pensar esto, ¿no? Pero sí, pues ahora lo que la gente está un poco empeñada en hacer es en no valorar un poco la condición actual, ¿no? No valorar la cuestión del proceso, no valorar pues prácticamente nada que no tenga que ver con un desplazamiento constante, ¿no? Entonces, bueno, pues más o menos enfocar, insisto, un punto de bienestar o entender un poquito más o menos por dónde viene el proceso y entender realmente cuál es su bienestar, no el bienestar de aquí, de allá o de allá, sino eso. Y otra también relaja muchísimo salirse de sí mismo. Sí, ese es claro. otro, ¿no? O sea, realmente esa apertura hacia lo desconocido son los otros, da un mar de pensamiento y de perspectiva bastante satisfactorio. Sí, y mencionas esto y me llama la atención
me viene a la memoria, me parece que es Eric Erickson, tiene alguna anécdota en el libro, me parece el libro rojo, y Eric Erickson platica de que va una vez a visitar una chava, me parece que estaba en secundaria, que se burlaban de ella que tenía los pies muy grandes, ¿no? Y le hacían bullying. Y él llega y levanta sus pies, me parece que era una persona en muletas, levanta con sus brazos, sus manos, el pie de él, y le da un pisotón con toda la fuerza. Y la niña empieza a llorar. Dice, ¿por qué me pisaste? Dice, te pisé, no me di cuenta. Dice, sí, sí me pisaste. Pues, ¿qué no me dijiste que que tenías pies muy grandes? Porque nunca jamás me di cuenta que te había pisado. Entonces la chava como que le hace cambiar este tipo de atención hacia el problema y dice, ah, caray, entonces no tengo el pie muy grande, ese no es mi problema, ¿no? ¿Cómo ves este tipo, a lo mejor no sé cómo se llama ese tipo de terapia, pero era una terapia con más de impacto? ¿Cómo a veces este tipo de cosas te hacen cambiar, ¿no? Esto que le podríamos llamar de alguna mal llamada una epifanía que te llega a veces con ciertas cosas que estás fuera de tu casa y dices, ah, caray, ¿cómo no lo había visto si estaba a una cuadra de mi casa la respuesta que yo buscaba? Que no prestamos atención precisamente a la solución, sino a la problemática, a lo que tú mencionas, a tener todo en regla, al final, y a veces el proceso es el que te va guiando, ¿no? Te va diciendo aquí y allá. Por lo menos yo lo puedo hablar de personalmente con este podcast o este intento de podcast. Pues yo estoy disfrutando bastante el proceso, pero el inicio fue más complicado que lo que estoy haciendo ahora, porque el inicio es este tema de, ¿y si no puedo? ¿Y si no se hace? ¿Y cómo lo voy a hacer? Y te estás enfocando simplemente en el problema y después lo haces y dices, pues, no es para tanto, ¿no? Ya irás mejorando, a lo mejor se termina un día, a lo mejor no se termina, a lo mejor te enfadas, lo que vayas pasando, pero de momento hay que hacerlo, ¿no? Porque es lo que quieres hacer. Y si no tienes ganas, también se vale el no hacerlo, ¿no? El pausar proyectos, el estar en calma, porque como que queremos a fuerza prestar atención a que me vean, a que ya lo estoy haciendo y luego, ¿y dónde quedas tú, no? Porque mencionas al otro, hay que ver al otro como un acompañamiento, no hay que verlo como trofeos, como, ah, ya me gané su atención de esta manera de apláudeme, 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 necesito que me aplaudas. Porque a veces, y lo voy a mencionar en redes sociales, muchos llamados influencers o muchos que estamos en redes, de repente quieren más que la gente lo vea que a lo mejor que el dinero que le puede dar, ¿no? Hablando pues, de capitalismo y de dinero, que al final las redes, pues a veces son para eso. Recurren más a la atención, pagan por seguidores, pagan por esto, gastas dinero que no tienes, en que las demás personas crean que tú eres esto o lo otro. Y bueno, a pesar de que estamos en la era del engaño, pues ya también es muy difícil engañar a alguien porque pues, ya vivimos muchos fraudes de las personas a diario. Entonces, al final, el único que no se da cuenta eres tú, que los demás ya se dieron cuenta que pues no es real, pues lo que estás queriendo proyectar. Me parece muy bueno lo que dices. Me gustaría pues invitarte, Jesús, a ir cerrando el tema, invitarte a que nos des como alguna reflexión, también que nos digas dónde te pueden encontrar, si das atención psicológica, acompañamiento, de repente he visto que tienes cursos, si das algún curso, eh, que conozcan un poco más de tu trabajo ahora que te escucharon, invitar a la gente, decirle que esto va a estar en YouTube, va a estar en Spotify, que se suscriban al canal, que sigan el canal y que sigan a Atenciones Salud Mental Jalapa, que sigan Gracias. también tu página pues invitarte, darte estos minutos, este espacio para que hables sobre tu trabajo, una pequeña reflexión, pues algo que digo, nos va a ayudar bastante, pues. Ok, bueno, primero que nada, nuevamente agradecerte la invitación a este espacio, celebrar contigo que ya son 10,000, Muchas así que sí, gracias. lo acabo de ver hace poco, así que también valga el reconocimiento. Habla de un trabajo que entiendo que surge desde el deseo personal y que pues como todo, ¿no? Cuesta su trabajo, pero al cabo de un tiempo, si uno presta atención a los procesos, se vuelve satisfactorio esa serie de situaciones que a lo mejor al principio encapsulaban. ¿Qué podemos entender por esto o qué me gustaría dejar como reflexión? La atención no sería nada más un ejercicio digamos, como inactividad,
¿no? Y simplemente prestar atención a un ejercicio pasivo requiere de una actividad, requiere de un ejercicio personal y que incluso requiere de una motivación para poder cambiar el juicio de realidad que se tiene. Si nosotros quedamos fijados completamente a determinadas ideas, muy seguramente no veamos más que la misma realidad. Y si nuestra realidad o visión sigue siendo cada vez más complicada, más cruenta, más trágica, evidentemente a lo mejor lo que necesitamos es un cambio de enfoque. Y eso es lo que nos invita justamente a reflexionar sobre esto, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos atendiendo? Porque justamente aquello que percibimos más, a lo mejor habla un poquito más de quiénes somos, ¿no? Que esa es la cuestión de la Claro, proyectividad, ¿no? Entendido desde ese lugar, pues también salirnos un poquito de esta dinámica del consumo inmediato de la atención y a lo mejor empezar a diversificarnos más allá de la cuestión audiovisual, prestarle la atención a otros sentidos, ¿no? Que no nada más estamos enfocados a dos, ¿no? Quizá el más próximo y más amplio está en la piel, por decirlo de alguna forma. Otros que nos puedan llevar a un contacto más próximo con nuestros semejantes, esa apertura hacia lo otro, que a lo mejor nos abre una visión muy distinta de quiénes podemos llegar a ser, ¿no? Siempre nos pone en esa potencia y a lo mejor pueda reconstituir un poquito de ese tejido social tan complicado y dañado que tenemos. Para el caso, bueno, pues como ya había comentado, pues yo me desempeño en cuestiones educativas desde hace un tiempo, pero también en cuestiones clínicas, entonces, pues buena parte de lo que trato de hacer como parte de esta ética de atención, pues es brindar atención y acompañamiento a personas, ¿no? Ya sea desde un enfoque psicoterapéutico, psicoanalítico, de acuerdo fuera el caso, y bueno, puedo dejar mis datos aquí con Carlos, o sea, hay una imagen ahí que a lo mejor les podríamos compartir en todo caso, pero tenemos eso, estamos con un grupo de estudio, algunos autores que quizá puedan resultar algo complejos de entrada, como es Lacan, ¿no? En sus primeros seminarios para tratar de entender su autoridad. claro. Estamos también abriendo un grupo de charla y estudio sobre el bastante polémico texto de Paul B. Preciado, que tiene que ver con la disforia. Estamos también abriendo una serie de charlas en torno a textos estrictamente de Freud sobre el yo y el ello y su actualidad y vigencia, pero en general pues estamos tratando de diversificar nuestros procesos de atención en diferentes tipos de diálogos formativos, no nada más en lo que uno hable, sino en escucharnos entre colegas. Así que bueno, pues nuevamente muchas gracias y pues queda abierta la invitación a revisar sobre este tema, que apenas quiero empieza a tomarse en cuenta. Claro, pues gracias Jesús. También enhorabuena por el nacimiento de tu hija, ¿de Hijo, acuerdo? Hijo, no, disculpa, de tu hijo. Y pues enhorabuena. No muchas sé si ya gracias. había sido padre antes, pero pues creo que es algo muy, muy satisfactorio y también va a ser algo que le vas a tener que prestar bastante atención. Sí, Dicho sí, sea. sí, 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 prestar bastante atención sobre todo, ¿no? Es algo que ocupa bastante. Así que muchas Así gracias. es. No, pues gracias y invitar a todos a que se suscriban, a que aquí lo dicho, de repente las redes yo sé que se usan para criticar y lanzar, con lo que no estás de acuerdo, lanzar como tu hate. Los invito a que si se va a hacer una crítica o algo, pues es bienvenida, es bien escuchada. Mm, las personas aquí pues pueden cambiar de pensamiento el día de mañana. Entonces, si hay algo que te molesta, pues platícalo más que la ofensa, ¿no? Es bienvenido toda charla, porque de repente pasa que por ahí hacen comentarios medio raros y ofensivos, y bueno, no hay que ofender a la persona, hay que ver el argumento, precisamente lo que mencionaba Jesús, hay que ver el argumento y si no te parece, pues debatir, ¿no? Refutar y debatir y que los dos crezcamos. Este espacio, no es un espacio de poser o algo que yo quiera imponer. Y pues tampoco los invitados, no buscamos imponer ni ideologías, ni políticas, ni creencias. Simplemente es un espacio de esparcimiento, para mí lo mencionaba Jesús, para mí es un espacio de terapia ocupacional, más que de algo más, vaya. Entonces, los invito a seguir a Jesús, los invito a suscribirse al canal. Esta entrevista en esta semana va a estar en YouTube y en Spotify, y va a estar aquí en el feed para el que lo quiera ver. Gracias, Jesús, pues que pases un buen domingo y espero pues después tener alguna otra charla. Claro que
sí. Muchas gracias por la invitación y nuevamente felicitarte por el proyecto. Muchas gracias. Igual por lo que haces y por, pues precisamente felicitarte también por ser maestro, ¿no? En estos tiempos tan complicados. La labor más, de las labores más nobles, porque también hay más labores, pero es de las más nobles. Gracias por compartir tu conocimiento, que es bastante y significa bastante, y de una manera amable y digerida, ¿no? Porque de repente es complicado lo que ustedes saben, llevarlo a que los demás lo sepamos, de que no se tenga que ver como muy oscurista, ¿no? Claro. Muchas gracias, que tengan buen Bueno, domingo, pues, gracias a nos todos, vemos, que estén muy que estén bien. muy bien, Muchas gracias. Nos nos vemos. vemos.